Buenas tardes. Eh, Bienvenido a las sesiones científicas del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, que, como sabéis, ya este año lo hemos puesto los martes a la 1:30. Eh, y vamos a comenzar este martes santo con la sesión correspondiente al mes de marzo. Y como está anunciado, el tema de hoy corresponde al área de terapia avanzada del IBS Granada. Y el tema que vamos a tratar hoy son el futuro de los nuevos biomateriales en medicina regenerativa ósea. Para la sesión de este mes de marzo, contamos con el doctor Manuel Toledano Osorio, que es un investigador de posgrado de periodoncia de la Complutense de Madrid y que, como veréis a lo largo de su charla, eh, está involucrado en varias líneas de investigación en este campo y va a abordar una overview de lo que es un poquito de la medicina regenerativa en este campo, y luego se va a centrar concretamente en sus investigaciones, en sus dos líneas principales de investigación. Pues, Manuel, muchas gracias por compartir tu ciencia, tu sabiduría con nosotros. Gracias por estar con nosotros, y si quieres, pues puedes compartir pantalla y puedes empezar cuando quieras. Perfecto, pues espero que se vea la pantalla. Te ves muy En primer bien. lugar, fenomenal. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, doctor Castilla, por su presentación. Y además de ello, quisiera también agradecer al IBS de Granada y al profesor Alaminos, que es quien me invitó a compartir con ustedes la charla que hoy les voy a presentar. La charla tiene por título, como ven en la diapositiva, el futuro de los biomateriales en las aplicaciones de la medicina regenerativa ósea. Y lo que me gustaría hacer es presentarles desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un clínico y de un investigador, cuál es la actualidad, el arte de la ciencia de los biomateriales para regeneración ósea, algunas de las líneas de investigación en las cuales estoy en mayor o menor medida involucrado, y cuál es la tendencia y el futuro de todos estos biomateriales. Para ello, antes de nada, presentarme. Yo me gradué en odontología en la Universidad de Granada, misma universidad en la que también defendí mi tesis doctoral, y me trasladé a Madrid para formarme en la Universidad Complutense de Madrid, de lo cual me gustaría destacar en primer lugar que me formé en metodología de investigación en odontología y que me hallo actualmente cursando un posgrado de especialización en periodoncia. Y para aquel que no lo sepa, me gustaría presentar qué es la periodoncia. La periodoncia es la parte de la odontología en la cual nos encargamos tanto de prevenir como de tratar las patologías del periodonto. El periodonto, como ven en la imagen, está compuesto principalmente por el hueso alveolar, que da sustento a los dientes, el ligamento periodontal, que es una unión entre el diente y el hueso, y el cemento radicular, que es el tejido en el cual se introducen estas fibras del ligamento periodontal. Por tanto, en la periodoncia nos encargamos de tratar toda la patología que afecta a los tejidos que dan soporte a los dientes y a los tejidos que hacen que los dientes puedan estar en boca cumpliendo su función. La enfermedad más prevalente o que más tiempo nos ocupa dentro de la periodoncia es la periodontitis. La periodontitis es una inflamación crónica que se desencadena debido a la presencia de bacterias, que esta da lugar a un proceso inmunológico que da lugar a una inflamación crónica severa no resuelta que produce destrucción de los tejidos de soporte, que son los tejidos que hemos mencionado previamente. Si esta enfermedad no se trata o se trata de manera incorrecta, da lugar, pues, a la pérdida total de la inserción de los dientes y, como consecuencia, a la pérdida de los mismos. Esta enfermedad es una enfermedad con una prevalencia bastante alta.
ya que se ha demostrado que el 40% de la población mundial sufre periodontitis en un grado más avanzado o en un grado más inicial. Y además, alrededor del 70% de los dientes que se pierden es por causa de la periodontitis. En esta gráfica, que se publicó en un artículo en The Economist, podemos ver cómo la prevalencia de la periodontitis severa, únicamente teniendo en cuenta los casos más severos y más avanzados de la enfermedad, es la quinta enfermedad más prevalente en los 195 países que participaron en este estudio. Como ven, la prevalencia de la periodontitis severa está incluso por encima de las enfermedades cardiovasculares o de las infecciones respiratorias. Por tanto, es una enfermedad con bastante trascendencia. Esta es la imagen que tiene una boca con un paciente con una periodontitis avanzada, en la cual podemos ver que se pierden prácticamente en primer lugar los molares, todas las partes del sector posterior, dando lugar a una pérdida de función masticatoria muy evidente que tiene repercusiones a nivel sistémico, y además los dientes anteriores comienzan a moverse, a migrar, a abanicarse y se comienzan a abrir espacio entre los dientes y estos dientes presentan movilidad, lo cual da lugar también a una pérdida importante de estética. Si nos vamos a la radiografía de este tipo de pacientes, vemos como la línea ósea, que estoy señalando ahora mismo con el cursor, debería estar prácticamente 10 milímetros más arriba. Los dientes deberían tener un soporte óseo hasta este punto que les señalo, e igual en la parte de abajo. Por tanto, vemos como hay grandes defectos de hueso que imposibilitan la permanencia de estos dientes en boca. Pero bueno, todos conocemos los implantes dentales, todos conocemos que es un buen sustituto para cuando llegamos a casos como este, un poco menos avanzados, o incluso para pérdidas individuales de dientes. Y tenemos situaciones como esta, en la que un paciente, muy parecido a la situación inicial, tienen todos los dientes una pérdida de inserción prácticamente del 90%, dientes con movilidad que no permiten realizar la función para la cual están en boca, y los sustituimos por implantes dentales. Pues bueno, son unos buenos sustitutos. Pero debemos saber que estos implantes no están de igual manera exentos de complicaciones. Y aparece otra enfermedad, que es otra de las más prevalentes y de las que más frecuentemente tratamos, que es la periimplantitis. La periimplantitis, como verán, guarda cierto paralelismo con la periodontitis, ya que tienen tanto desencadenantes como patología y presentación parecida. Es una enfermedad en la cual las bacterias ejercen un papel muy importante, desarrollan una inflamación crónica que hace que el implante vaya perdiendo hueso de soporte. La progresión, en cambio, de la periimplantitis es mucho más rápida que la de la periodontitis y ocurre de manera no lineal. En este mismo estudio que les presenté anteriormente de The Economist, vemos cómo alrededor de los 25% de los implantes que se colocan tras 5 años sufren periimplantitis. Y para ello les quiero mostrar este caso clínico de un paciente que se presentó en consulta con implantes colocados hace más de 10 años, en la que en esta radiografía ya podemos intuir ciertos defectos de hueso. Si hacemos radiografías algo más pequeñitas para ver más en detalle, vemos cómo los implantes están bastante afectados y prácticamente todos han perdido más del 50% del hueso que los sustenta. Por lo tanto, vemos cómo los implantes también tienen patología y también tienen problemas. Es un buen sustituto, pero no es el sustituto perfecto. No solamente se producen defectos de hueso por patología, simplemente el hecho de perder un diente hace que el reborde alveolar se vaya contrayendo y por tanto perdemos volumen óseo. Eso es lo que ocurrió en esta paciente que nos solicitó reponer esta prótesis por 2 implantes y cuando realizamos la radiografía vemos como el perfil óseo es tan delgado que imposibilita la colocación de un implante. Pues bien, para esto aplicamos nuestra medicina regenerativa, regeneramos esta cresta con un injerto de hueso, como después veremos, lo que posibilita ya así la colocación del implante. Entonces hacemos nuestra regeneración, esperamos 6 meses y ya vemos cómo tenemos un buen reborde de hueso donde podemos colocar nuestros 2 implantes, como ven en esta última radiografía. Esta otra paciente, de igual forma, tuvo a este nivel una infección en un primer molar, se tuvo que extraer el molar y dejó, por tanto, un defecto óseo bastante grande, porque las infecciones a este nivel dan lugar a este tipo de defectos. ¿Cómo solventamos ese problema? Pues bien, en nuestra clínica normalmente lo que hacemos es, se realiza una incisión para acceder al propio defecto, vemos la configuración del defecto, lo rellenamos con un relleno óseo, del cual ahora hablaremos más extendidamente, colocamos una membrana que nos sirve de sustento y hace que el biomaterial que empleamos se mantenga en el lugar y suturamos para dejar todo con un cierre lo más hermético posible. Como les he comentado, aquí este granulado que aquí ven es un sustituto óseo que normalmente mezclamos 50-50. Un 50% de un solo injerto, del cual ahora les hablaré, y un 50% de hueso del propio paciente, para el cual requerimos acceder a una segunda área quirúrgica. Aquí vemos una incisión en la rama ascendente de la mandíbula,
en la cual hacemos una incisión, tomamos nuestro injerto de hueso y suturamos, requiriendo, por tanto, una segunda área quirúrgica, aumentando la morbilidad del paciente postoperatoria, aumentando el riesgo de infección y el riesgo de complicaciones. ¿Por qué necesitamos mezclar estos dos materiales? Pues bien, el senoinjerto, que normalmente se utiliza senoinjerto de origen bovino, liofilizado y desproteinizado, nos da capacidades osteoconductoras. Esto significa que este injerto lo colocamos en la zona y servirá como un andamio para que nuestras células y el hueso puedan regenerar a su alrededor. Pero necesitamos añadirle hueso propio del paciente para tener también propiedades osteoinductivas y de osteogénesis. Osteoinductivo, un material osteoinductivo es aquel que hace quimiotaxis y atrae a células para la regeneración de hueso, mientras que un material con capacidades de osteogénesis es aquel que conlleva y que transporta células vivas en su interior. Y el único hueso a día de hoy, o el único biomaterial que tiene esta capacidad hoy día, es el propio hueso del paciente. De ahí la necesidad de esta segunda área quirúrgica y esta mezcla que ya les he comentado. También les he dicho que se hace necesaria colocar una membrana para retener este material en su sitio. En la mayoría de los casos utilizamos una membrana reabsorbible de colágeno, como la que pueden ver en la pantalla. El único inconveniente que tienen estas membranas, aunque es importante, es el tiempo de degradación, ya que en función de cada paciente el tiempo de degradación oscila entre un mes y medio o 2 meses. Y como ya he hecho referencia anteriormente, para estas regeneraciones necesitamos normalmente un tiempo de espera que roza los 5 o 6 meses. Por tanto, este sería un gran inconveniente de este tipo de membranas. Otro tipo de membrana que también se utiliza con mucha frecuencia son las membranas de politetrafluoruro de etileno. Estas membranas ya son membranas no reabsorbibles, necesitamos una segunda cirugía para retirarlas, ahí está el primero de sus inconvenientes, pero como cosa positiva es que como son no reabsorbibles, permanecerán en el sitio de la regeneración todo el tiempo que nosotros necesitemos que el hueso se esté regenerando. Otro de los inconvenientes es su naturaleza hidrofóbica. Esta naturaleza hidrofóbica hace que sean bastante propensas a la exposición, a la infección y a la necesidad de la retirada de la membrana antes de que haya conllevado su misión. Por tanto, se necesita una destreza quirúrgica bastante más avanzada para utilizarlas, ya que si no, el riesgo de exposición y de futura infección aumenta de manera exponencial. La forma de actuar es la misma. Rellenamos nuestro defecto óseo con la mezcla de hueso autólogo y senoinjerto 50-50, lo cubrimos con nuestra membrana de politetrafluoruro de etileno, membrana no reabsorbible, y fijamos con chinchetas, suturamos y simplemente esperar y dejar que la biología haga su función. Y por último, en casos con defectos bastante más avanzados, con componente vertical, componente horizontal, bilaterales, tenemos que recurrir a otro tipo de tecnología, como les presento en este caso, en el cual se utilizaron mallas de titanio hechas a medida para el defecto para nuestras pacientes. Pues bueno, con todo lo que les he presentado, ustedes dirán, bueno, y si tenemos todo este tipo de membranas, este tipo de biomateriales, ¿por qué es necesario seguir implementando nuestras técnicas de regeneración? Pues bueno, no, ese pensamiento está justificado, aunque realmente si nos vamos a PubMed, como acabamos de hacer, y nos vamos a los últimos 4 años, vemos como de media se publican en torno a 1.800, 2.000 artículos solamente de biomateriales y membranas para regeneración ósea. ¿Por qué sigue siendo necesaria esta investigación y muy pertinente y hay mucho esfuerzo dirigido a ella? Pues bueno, tenemos que tener en mente que después de la sangre, un dato muy curioso, el hueso es el tejido que más se trasplanta de manera mundial. Se realizan en torno a 2 millones de procesos de regeneración ósea al año. Y este mercado es un mercado que mueve más de 700 millones de dólares a nivel mundial, con una previsión de incremento prácticamente del 10% anual entre los años 2023 y 2030. Y aunque se dedica todo este dinero, se emplea todo este tiempo, se hacen todos estos procesos regenerativos, como ven en la gráfica de la derecha, prácticamente el 90% de nuestros injertos de hueso siguen siendo de origen animal y origen humano, ¿vale? Y entra dentro de la normativa europea y de las recomendaciones para investigación y para uso clínico, terminar de eliminar por completo la utilización de productos de origen humano o de origen animal en nuestras cirugías. Por tanto, la innovación y la introducción de nuevos biomateriales se hace imperativa. En primer lugar, siempre nos enfocamos en aumentar el rendimiento de los biomateriales actuados. ¿Cómo? Pues aumentando la eficacia de la regeneración para por ello disminuir la duración del tratamiento. Como les he dicho, después de hacer una regeneración hay que tener un tiempo de espera prácticamente de 6 meses.
y son 6 meses en los que el paciente pues, no puede hacer ni función ni uso del hueso que estamos regenerando. Y por otro lado, también necesitamos desarrollar nuevos biomateriales sintéticos para disminuir la utilización de semi-injertos de origen animal, de autoinjertos de origen del mismo paciente y de aloinjertos. El mercado de aloinjertos en Estados Unidos, por ejemplo, está muy extendido y se utiliza de manera rutinaria. Y en España es verdad que cada vez se nos está facilitando la utilización de este tipo de injertos, ¿vale? Aloinjerto es hueso que se utiliza de cadáver, pero en este caso humano, que proviene de la misma especie. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos investigar y si queremos mejorar nuestra regeneración, tenemos básicamente dos niveles de actuación. Por un lado, los scaffolds que utilizamos, que como les he comentado en regeneración ósea a nivel oral, utilizamos membranas y materiales de relleno, principalmente las no reabsorbibles con su máximo exponente PTFE y las reabsorbibles de colágeno, y materiales de relleno, que principalmente el que utilizamos es seno injerto. En cuanto a las células, hoy día, como les he comentado, el único biomaterial que nosotros tenemos disponible para aportar células a nuestra regeneración es el hueso autólogo del propio paciente. Por ello, si empezamos con scaffolds y empezando hablando de membranas, les quiero presentar el prototipo de membrana para regeneración ósea que venimos desarrollando en nuestro grupo de investigación de la Universidad de Granada desde hace ya un tiempo. Estas membranas son unas membranas derivadas de un polímero parecido al polimetilmetacrilato que se producen por electrospinning. El electrospinning es muy parecido, es una técnica de impresión en 3D en la cual tenemos nuestra solución polimérica que la introducimos en este aparato de electrospinning que mediante una diferencia de voltaje se va tejiendo sobre este rulo y al final pues tenemos una membrana polimérica del polímero que nosotros hayamos añadido en esta solución con el ancho de fibra que nosotros queramos. Podemos también modificar el tamaño de poro, el porcentaje de porosidad. Por tanto, es una técnica bastante favorable para este respecto. Estas membranas son membranas poliméricas, como ya les he comentado, con un polímero parecido al polimetilmetacrilato. Son no reabsorbibles, debido a que este polímero no tiene capacidad de reabsorberse, permanecerá en el sitio de regeneración todo el tiempo que nosotros queramos. Es bioactivo, y esto se ve en esta imagen de microscopía electrónica de barrido. Tras introducirse 7 días en fluido biológico simulado, vemos cómo se le depositan sales en toda su longitud, y estas sales, tras analizarlo por EDS, vemos que son sales de calcio fosfato. Además, el diámetro de fibra de estas membranas está en la escala de lo nano. Y hago hincapié en lo nano porque me resulta muy interesante el poder utilizar nanotecnología en este respecto. Nosotros nuestras membranas y nuestras nanopartículas, como veremos más adelante, las utilizamos también como nanocarriers para transportar tanto cualquier sustancia a la zona de regeneración, ya sea algún antibiótico como la doxiciclina, que hemos trabajado bastante, o algún ion como el calcio o el zinc. Pues bien, la tecnología nos aporta tener una gran superficie por el volumen que utilizamos. Y para explicar esto, voy a utilizar estos 3 dibujos. En el de la izquierda vemos, vamos a decirlo, una partícula que no está ni en la escala de lo nano ni en la escala de lo micro, y la superficie de la que nosotros disponemos para dopar con cualquier sustancia es el perímetro que vemos marcado en rojo. Si pasamos, por ejemplo, a la superficie de lo micro, en la imagen central, vemos como que para un mismo volumen, porque lo azul representa el mismo volumen que en el diagrama anterior, pero ya la superficie que podemos utilizar para transportar cualquier sustancia se ve aumentada de manera bastante evidente. Y esto aumenta aún más cuando pasamos a la escala de lo nano, en la que de manera exponencial incrementa el color rojo, que es todo el volumen que nosotros tenemos disponible para llevar a nuestra zona cualquier medicamento que queramos. Además de estas 3 características, las membranas también son biomiméticas, ya que tienen capacidad de imitar o tienen las mismas propiedades nanomecánicas que el hueso trabecular. Para ello, les enseño estas dos imágenes. Son plots obtenidos mediante nano-DMA, que se utiliza para medir propiedades nanomecánicas de cualquier superficie o cualquier sustrato. En la imagen de la izquierda, de hueso trabecular, por ejemplo, el complex modulus, vemos como la media oscila entre a los 15 y 16 gigapascales. Si nos vamos a los 2 plots de la derecha, que son de la membrana polimérica de la que venimos hablando, vemos cómo la media del complex modulus oscila pues, entre los 18 o 20 gigapascales. Esto es una ventaja, ya que las células tienen transductores que les permiten medir propiedades mecánicas del sustrato sobre el que están depositadas, y en el caso de las células, obviamente miden propiedades nanomecánicas. Por tanto, que nuestro sustrato tenga unas propiedades nanomecánicas similares al hueso trabecular es algo muy positivo. Además de ello, por supuesto, se hicieron pruebas de biocompatibilidad, y en todas ellas, tanto en la liberación de DNA como LDH, se ve cómo están en rangos compatibles con la biocompatibilidad.
Además, para mirar la biocompatibilidad, también se utilizaron pruebas de viabilidad celular, como es el LiveDeath, y vemos como todos los prototipos se sitúan por encima del 80%, cosa que también se puede ver de manera más gráfica si vemos las imágenes de fluorescencia de estas pruebas de LiveDeath. Además de ello, cuando trabajamos en el medio oral, sabemos como el medio oral es un medio eminentemente séptico, ya que siempre vamos a tener que aprender, siempre vamos a estar trabajando con bacterias, pues porque, como he dicho, la boca es un medio totalmente séptico en el que no tenemos capacidad de conseguir asepsia. Por ello, también vimos que mediante el dopado de nuestras membranas con distintas sustancias, como el calcio, el zinc o la doxiciclina, fuimos capaces de obtener propiedades antibacterianas, que es algo muy interesante. Y vimos cómo todos los prototipos de membrana, en una u otra medida, alteraban la cinética de formación de un biofilm subgingival in vitro, que es con el que se probaron estas propiedades antibacterianas. Además de todo, y por supuesto, se hicieron pruebas de cultivo celular. En este caso, cultivamos células osteoblásticas y vimos como todos los prototipos de membrana, y en mayor medida aquellas dopadas con doxiciclina, aumentaron la proliferación y diferenciación de estas células osteoblásticas que se cultivan sobre las membranas. Y esta tanto proliferación como diferenciación fueron medidas mediante test MTT o mediante la lisarina, transcriptómica, qPCR y microscopía electrónica de barrido, que son las imágenes que pueden observar a la izquierda de la diapositiva. Una vez hecha toda esta batería de pruebas preclínicas in vitro, es necesario, y así lo dicta tanto la FDA como la Agencia Española del Medicamento, que todos los dispositivos de estas características tienen que pasar por pruebas preclínicas in vivo para ver, pues, su eficacia, su seguridad, etc. En este caso, y siguiendo el principio de las 3 Rs, en las que tenemos que utilizar el modelo animal más bajo en la escala finogenética, nos decantamos por el modelo en calotas de conejo. Brevemente, lo que se hizo fue realizar defectos de tamaño crítico en la calota del conejo, y hago hincapié en el defecto crítico porque cuando trabajamos en este tipo de modelo se pueden realizar defectos críticos o no críticos. El crítico es aquel que en un control negativo en el cual no se trata, el defecto tiene cierto tamaño que es imposible la cicatrización espontánea del mismo. Por el contrario, defectos no críticos serían más pequeños, y si no hay un tratamiento, un control negativo, el cierre esporádico de ese defecto es posible. Nosotros elegimos el modelo crítico, que siempre es un poquito más demandante para los biomateriales que se utiliza, y al ser crítico solamente se pueden hacer 4 en la calota del conejo, pues por motivos de espacio. En caso de que sean no críticos, sí nos permite realizar 6. En este caso se hacen las incisiones, en primer lugar dermis y epidermis para acceder al periósteo, y en segundo lugar una incisión en periósteo. Se despega por planos y con esta trefina del tamaño del defecto que queremos conseguir se marcan los 4 orificios en la calota. Ayudándonos de esta trefina, de limas y de aparatos ultrasónicos, se van desgastando las islas de hueso que se han delimitado con la trefina hasta que conseguimos eliminarlas por completo. Este es un proceso bastante complejo que hay que llevarlo a cabo con cuidado, principalmente para no dañar las meninges, que es lo que nos encontramos justo después cuando descubrimos el defecto, ya que si se daña la meninge, pues por supuesto los resultados de nuestro estudio quedarían en entredicho porque ya entran más factores, aparte de las capacidades de nuestros biomateriales. Una vez hecho esto, se eliminan por completo el hueso remanente y se colocan en cada posición las membranas o los biomateriales que vayamos a probar, que en este caso, como digo, fueron las membranas de las que venimos hablando. Una vez hecho esto, se sutura por planos, en primer lugar planos profundos y en segundo lugar un plano más superficial, y se esperan distintos tiempos de estudio, que en nuestro caso fueron 6 y 8 meses, para evaluar los resultados. Una vez que tenemos resultados, tenemos que intentar evaluarlos, pues, de la máxima forma posible. Nosotros hicimos, por un lado, radiología con microtomografías computarizadas, que son las imágenes de la izquierda, en las que ya podemos ver diferencias obvias entre los grupos, y además de ello, por supuesto, histología con técnicas histológicas con distintas tinciones, como son la tinción de fluorescencia que pueden ver en el centro, o las tinciones de azul de toluidina o boncosa para mirar mineralización y poder diferenciar entre hueso neoformado y hueso remanente. Y en las imágenes vemos como podemos observar perfectamente los límites del defecto que nosotros creamos quirúrgicamente y todo el hueso nuevo que se forma entre estos defectos en función de la membrana que hayamos colocado o el control negativo donde vimos que no se formó hueso, como es típico de un defecto crítico. Además de a nivel de las membranas, también podemos actuar a nivel de los materiales de relleno.
La principal diferencia es que no hay mucha innovación en cuanto a tipos de biomateriales. Lo que sí se hace es modificar los biomateriales ya existentes para aumentar la capacidad regenerativa de los mismos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, cómo modificarlo, pues añadiendo BMPs, proteínas morfogenéticas. Y para muestra de ello les quiero traer una serie de estudios realizados eminentemente en la Universidad Complutense de Madrid por el doctor Javier Sánchez Esporrín, con el que tengo la suerte además de colaborar en varios proyectos. Ellos vieron, y ya estaba descrito, como la BMP2 era capaz de aumentar la migración, la proliferación y la diferenciación de células de estirpes óseas, de osteoblastos eminentemente. Por tanto, plantearon el incorporar estas BMPs en los materiales de relleno que hemos visto que utilizamos para regeneración ósea. Y para ello, además de otros estudios preclínicos in vitro, realizaron este estudio preclínico in vivo, en el cual, tras implantar perdón por la redundancia, implantes dentales, se les produce perimplantitis, como ahora después explicaré con un poco más de detalle, y se regeneran estos defectos alrededor de los implantes. Ellos incorporaron pues, seno-injerto modificado con esta proteína morfogenética 2 recombinante humana. Vieron cómo las diferencias, no hubo diferencias estadísticamente significativas muy evidentes en cuanto a la variable primaria, sí hubo mejoras en otras variables, pero uno de los inconvenientes de este modelo de perimplantitis es que los animales tienen una capacidad de regeneración muy alta y prácticamente los defectos tienen capacidad autorregenerativa sin que incorporemos ningún biomaterial. Por tanto, normalmente en estos estudios lo que se intenta es establecer igualdad entre el biomaterial y se pasa a otro modelo de estudio para ver las verdaderas diferencias entre grupos. Para lo cual se comenzó a llevar a cabo este estudio también ya en la Universidad Complutense de Madrid, lo están llevando principalmente el doctor Sánchez Porrín, ya que la BNPs es una de sus líneas principales de investigación, junto con el doctor Ignacio Zúñiga. En él ya pasan a hacer este ensayo clínico en humanos, en los que tras extraer un diente, nos queda un alveolo, que es un defecto autocontenido con 4 paredes, muy beneficioso para hacer regeneración de hueso. Por tanto, es uno de los modelos que más se utiliza para probar nuevos biomateriales. En este caso tienen el grupo test, en el que utilizan un seno injerto al que le incluyen de igual forma la BMP2 recombinante humana, y el grupo control en el que hacen el procedimiento habitual, que es la colocación de un seno injerto y una membrana. De este estudio no puedo presentar resultados porque aún se está llevando a cabo en el máster que yo estoy realizando. Otra forma de modificar estos materiales de relleno es añadiendo nanopartículas poliméricas. Estas nanopartículas, de igual forma, las estamos desarrollando de forma paralela con las membranas y además su composición es muy parecida, ya que están compuestas prácticamente de la misma solución polimérica con la que realizábamos nuestras membranas mediante electrospinning. Por tanto, podemos asumir, aunque lo hemos comprobado, que todas las propiedades de una son aplicables a las otras. Estas nanopartículas poliméricas, por supuesto, fueron testadas su biocompatibilidad, la biocompatibilidad, la bioactividad y todo lo previamente descrito. Además, también se han hecho cultivos con células madre mesenquimales de médula ósea y con osteoblastos, en los cuales se ha visto que tienen capacidad de aumentar la proliferación y la diferenciación. También propiedades antibacterianas, de igual forma que lo hicimos con las membranas, también se han hecho con las nanopartículas y vimos cómo de igual forma podían y alteraban la cinética de formación y la cantidad de biofilm que se formaba sobre estas superficies. Y además, más recientemente, hemos tenido la suerte de poder colaborar una vez más con el profesor Alaminos y con su grupo, en el cual hicimos un cultivo de macrófagos, ya que los macrófagos tienen un papel muy relevante tanto en la periodontitis como en la perimplantitis, junto con partículas de titanio, con exotoxina bacteriana, y vimos cómo estas nanopartículas poliméricas dopadas con doxiciclina y dexametasona, que es otro de los componentes que podemos añadir a las membranas, eran capaces de modificar la polarización de los macrófagos, aumentando la cantidad de macrófago M2 con respecto al fenotipo M1, dando lugar, por tanto, a un fenotipo regenerativo en lugar de al fenotipo proinflamatorio de estas células. Y como ven en la diapositiva, fuimos capaces de disminuir esta ratio casi en 40 veces. De igual forma, hicimos la batería de pruebas preclínicas in vitro y pasamos a un modelo de preclínica in vivo, para el cual utilizamos un modelo de perimplantitis en perro beagle. Este es el mismo modelo que presenté previamente, pero ahora lo voy a explicar con algo más de detalle. Para realizarlo, lo que se hace es realizar extracciones de 3 premolares y un molar en las 2 mandíbulas, esperar 3 meses a la cicatrización espontánea de este hueso y la colocación de 3 implantes en cada una de las hemiarcadas. Esperamos 3 meses a que estos implantes se integren
y comenzamos a inducirla. Aquí, perdón, en esta radiografía pueden ver cómo los implantes están perfectamente colocados, con el hueso prácticamente hasta la parte más alta de los implantes. Y una vez esperamos estos 3 meses a que estos implantes se integren, se comienza a inducir la perimplantitis. Como hemos visto al principio en la introducción, la perimplantitis es una enfermedad que se desarrolla por bacterias. Entonces lo que hacemos es favorecer el acúmulo de bacterias alrededor de los implantes, colocando unas ligaduras de seda alrededor del cuello de los mismos y privando o reduciendo la higiene oral. Esto hace que se acumulen bacterias y que tras 4 meses podamos ver de manera muy evidente los defectos de hueso alrededor de los implantes. Una vez hecho esto, realizamos una cirugía regenerativa en la cual despegamos un colgajo, eliminamos todo el tejido de granulación y ya quedan más patentes todos los defectos alrededor de los implantes, tanto la componente vertical como la componente horizontal. Y realizamos nuestros tratamientos regenerativos. Tenemos un control negativo en el cual no hacemos ninguna regeneración, el control positivo en el cual simplemente ponemos un seno injerto con una membrana de colágeno cubriendo toda la regeneración y un grupo test en el que este seno injerto está modificado con las nanopartículas poliméricas dopadas con doxiciclina que hemos explicado anteriormente. Se hace esto, se colocan pins de fijación para mantener las membranas en su sitio y se hace una sutura por planos. Una vez hecho esto, esperamos 3 meses a la integración de este tejido y a la regeneración del tejido óseo y llevaremos a cabo, igual que hicimos en el modelo de calota de conejo, microtomografía computerizada y todas las técnicas posibles de histología con distintas tinciones. De igual modo, no les puedo presentar resultados más avanzados de este estudio, ya que nos encontramos ahora mismo en la fase de análisis de resultados. Aquí pueden ver la radiografía después de la regeneración, en la que se ven un implante con regeneración, el seno injerto al ser ligeramente radiodenso se ve en las radiografías, en los 2 extremos, y el del centro que no fue tratado ya que era el control negativo. Y por último, vistas las posibles modificaciones en los materiales de relleno, me gustaría también presentar cierta modificación que podemos hacer al apartado de células de nuestras regeneraciones. En este caso, se está trabajando mucho con secretoma celular. Y para ello le quiero presentar una serie de estudios en los que también tengo la suerte de estar colaborando, en los cuales el doctor Siddharth Chambak de la facultad, de la Universidad, perdón, de Bergen, lleva trabajando un tiempo con secretoma celular. Y su hipótesis es que si las membranas de colágeno las dopamos con secretoma celular de células madre de médula ósea, somos capaces de implementar y de mejorar la regeneración. Este estudio fue el primero en el que se probó in vivo, lo hicieron en calota de rata y vieron cómo efectivamente el dopar estas membranas con secretoma de células madre aumentaba la cantidad de neoformación ósea y aumentaba el grado de mineralización ya a las 2 y 4 semanas, unos tiempos bastante tempranos, a los cuales si ya vemos mejoría a este tiempo, es de esperar que a tiempos más largos también las haya. Vistos los buenos resultados de este estudio, que es en animal pequeño, se pasó a pruebas preclínicas in vivo de animal grande. Y se eligió para ello este modelo de mini pig. El diseño es muy parecido al de perimplantitis, pero en lugar de realizarlo en implantes, se realiza en defectos óseos. Se hacen las extracciones de los dientes, ¿vale? Se crean unos defectos tanto de componente vertical como horizontal, como podemos ver en la fotografía de abajo, y se sutura. Se espera 3 meses a que se cronifiquen los defectos y a que tomen una forma fisiológica, ya que esta que le hemos creado nosotros es, en cierto modo, artificial, y a los 3 meses se vuelven a reintervenir. Se accede a los defectos y ya en este caso se colocan, como venimos viendo toda la presentación, las 2 membranas de colágeno y los materiales de relleno. En uno de los grupos fue un control positivo en el cual no se modificó de ninguna forma el seno injerto y en la otra se dopó este seno injerto con secretoma celular. Y de igual forma se ponen los pins de fijación, se cierra, se espera 3 meses y se pasa a la etapa de análisis de resultados, que es la cual se encuentra ahora mismo estos estudios. Espero poder presentárselos en un futuro no muy lejano. Y por último, ya en la última diapositiva, quiero presentarles uno de los estudios más innovadores que hay en este área, en el cual no estoy involucrado de manera directa, pero tengo la suerte de que el Departamento de Periodoncia y el máster que yo estoy haciendo en la Universidad Complutense de Madrid, tanto el director como el grupo por completo, es uno de los grupos más punteros que hay en el mundo en investigación y en especial en estos temas. Por tanto, siempre de una forma u otra estamos al día de estos proyectos. Y quiero presentarles este proyecto Maxibón. Este es un proyecto que se está llevando a cabo a nivel europeo. Como ven en el mapa de la derecha, hay 6 países involucrados, 6 centros en los que se realizan estas cirugías.
Es un proyecto europeo, como les he dicho, financiado con 6 millones de euros. Por tanto, pueden ver cómo todas las agencias de investigación europeas están muy interesadas en el desarrollo de nuevos biomateriales por los inconvenientes que ya le he comentado al principio. Brevemente, en este estudio lo que hacen es regenerar defectos óseos en pacientes de gran tamaño, tanto vertical como horizontal. El grupo control es un autoinjerto óseo en bloque, parecido al que hemos visto anteriormente, en el cual se abre una zona donante, se toma un injerto en bloque y se coloca en la zona que queremos regenerar. Y el grupo test, que es lo interesante, se utiliza un sustituto óseo sintético, ¿vale? Que se crea en un laboratorio. Uno de los objetivos, como hemos visto, que Europa quería era que se dejasen de usar tanto injertos de pacientes como de animales. Por tanto, en este estudio se testa un sustituto óseo sintético con células madre mesenquimales del propio paciente. Unos meses antes de la intervención, al paciente se le hace una punción y se le extraen células madre. Estas células se llevan a un laboratorio, se cultivan y se expanden y serán inoculadas en este sustituto óseo antes de trasplantársela al paciente. De tal forma que al paciente se le está colocando un injerto sintético que está implementado con las propias células madre del paciente. Por tanto, tenemos células viables y, por supuesto, habrá pues todo tipo de citoquinas, de BMPs que estimulen la proliferación y la diferenciación de células de estirpe ósea. Sin más, esto es lo que quería contarles, simplemente que tuvieran una visión de cuál era el estado del arte en regeneración ósea actual y cuáles son las líneas de investigación y toda la batería de pruebas que se le pueden realizar a estos biomateriales hasta que puedan ser utilizados en nuestros pacientes, que es el fin último de toda esta investigación y todo el trabajo que llevamos a cabo. Sin más, darles las gracias por estar con nosotros un martes santo a mediodía. Espero no haberles aburrido demasiado, que lo hayan encontrado interesante y que hayan sacado algo de provecho. Y sin más, decirles que estoy Ah, totalmente a su disposición, tanto en la dirección de correo electrónico que ponen en pantalla, como ahora, por supuesto, que yo creo que puede ser un debate interesante. Muchas muy gracias bien, de nuevo y quedo a su disposición. muy bien, Manuel. Muchas gracias. Yo creo que no solo las agencias europeas están interesadas en estos temas, sino tanto el IBS Granada, como has demostrado con todas las publicaciones donde estaban involucrados miembros del IBS Granada. Bueno, antes de comenzar el turno de preguntas, comentar que a través del chat pues podéis perfectamente hacer vuestras preguntas que yo se las transmitiré a Manuel Toledano. Yo lo primero que quería empezar es por esa diapositiva, esa foto tan impactante que has puesto de esas bocas tan feas. Es decir, y lo que me asusta es hablar un poco de los factores de riesgo para que se pudieran ser prevenibles para no llegar a esa situación, si es más genética que otra cosa o hay factores de estilo de vida, ambientales. Cuéntanos un poco, Sí, por porque todos supuesto. comer turrón mucho tiempo, ¿eh? No, claro, y por supuesto, todo lo que yo he contado de regeneración es tratamiento de las secuelas, pero nosotros fundamentalmente estamos siempre enfocados a prevenir. Tenés que llegar a estas situaciones. Los casos que he puesto, he querido poner casos algo impactantes, pero obviamente es muy difícil llegar a esa situación. Como he mencionado, hay un componente genético que se ha estudiado desde que se comenzó a estudiar la periodontitis, pero no hay una evidencia muy clara de que haya un componente genético importante. Sí, es verdad que en casos de periodontitis que antes se denominaban de rápido avance, unas periodontitis muy agresivas, sí se ha visto que hay un componente genético, pero esas son el menor porcentaje de las periodontitis que vemos actualmente en la clínica. Eh, la- los factores de riesgo son el tabaco, por ejemplo, es un factor bastante importante. Se ha visto que el tabaco produce vasoconstricción y que los pacientes que fuman tienen un peor estado periodontal y una peor respuesta al tratamiento. Otro componente por la diabetes. También se ha visto que la diabetes y la periodontitis tienen una asociación bidireccional. Es decir, que la periodontitis descontrolada hace que los niveles de diabetes de un paciente diabético empeoren y viceversa, que un paciente que tiene la diabetes sin controlar también empeoran los parámetros periodontales. Por supuesto, la higiene es la forma que tenemos de prevenir y de tratar la periodontitis. Un paciente cuando se le hace un tratamiento de periodontitis, que es instrumentación subgingival o raspados, se le instruye en tener una buena higiene y, por supuesto, podemos tener la periodontitis tratada y controlada. Aunque tenemos que saber que es una enfermedad crónica, que el paciente que se diagnostica con periodontitis tiene ya la periodontitis para siempre, aunque está en un estado controlado y sin avance. Por ello, uno de los factores más importantes para prevenirla, para tratarla y para evitar su avance
son las revisiones, los mantenimientos y acudir al dentista con cierta frecuencia. A lo largo de tu charla ha ido nombrando mucho lo del origen animal, que se tiende a sustituir a eliminar. Yo no sé si como bastante de los asistentes estarán trabajando en el área de los biomateriales y y de la medicina regenerativa. Yo creo que es fundamental nombrar las directivas europeas. No sé si está metido en ello, en la nueva revisión Por supuesto. del SOHO y esto, si quieres comentarnos algo, que creo que es algo que tenemos que ser muy conscientes. Claro, sí, lo que tenemos que saber es que cuando empezamos a desarrollar un biomaterial, los tiempos con los que trabajamos hasta que ese biomaterial pueda ser aplicado a nuestros pacientes son tiempos largos. Lo sabrán en el IBS, por supuesto, que son pioneros en el desarrollo de biomateriales, el grupo de profesor Alaminos con su piel artificial y todo esto. Sabemos que la Agencia Europea del Medicamento y todas las agencias obligan a que se hayan hecho una serie de estudios preclínicos tanto in vitro como in vivo, que son los que yo venía a presentar aquí hoy. Y una vez que se completa esa fase, pues pasamos a la utilización en clínica, que si no recuerdo mal consta de 4 fases, y esto lo sabemos todos muy bien por la vacuna, ¿no?, del COVID, que hemos estado todos muy atentos a las fases, en las que tenemos unas primeras 2 fases que lo que se evalúa es la seguridad y la eficacia, y son estudios muy controlados con un número limitado de pacientes, y a partir de ahí la fase 3 y 4 ya sí es verdad que creo que los pacientes oscilan entre 300 y 3000. Y ahí es cuando realmente la población ya se empieza a beneficiar de todas estas tecnologías. Pero bueno, que el tiempo medio, yo creo que desde un biomaterial se empieza a desarrollar hasta que supera la fase 4, yo creo que no baja de los 15 años. Por tanto, debemos saber que es un proceso largo, pero bueno, que todo lo que hacemos nosotros son pasitos para que cada vez estemos más cerca de utilizarlo en nuestros pacientes y la clínica, que es el fin último. Pero, y todo este avance que has comentado en los distintos membranas, nanopartículas, tú lo has centrado todo en óseo, en regeneración ósea, pero esto es aplicable a otros tejidos, se tendría, como diríamos en los estudios, tiene una validación externa, ¿se aplica a algo más o queda restringido al área? Pues, Pues las membranas sí es verdad que están muy restringidas a la regeneración ósea porque es prácticamente uno de los pocos campos en los que se utilizan membranas. Las nanopartículas sí es verdad que tienen otra aplicación. Estas partículas con las que trabajamos son muy remineralizantes. Entonces, sí tienen otra vía de aplicación, que en este caso estamos incluso más avanzados, estamos realizando ya estudios en pacientes en fase 1 y 2, en las que se utilizan para tratar la hipersensibilidad dentinaria en pacientes, la típica sensibilidad que tienen los pacientes después de someterse a tratamientos, pues eso, o a una instrumentación subgingival o cualquier otra cuestión. Son pacientes con mucha sensibilidad que al tomar frío están muy incómodos. Pues bien, estas partículas lo que hacen es remineralizar el cemento y la dentina expuesta, evitando que se transmita a la pulpa del diente, que es el nervio, estímulos, pues eso, de calor o de frío. Entonces, disminuyen la hipersensibilidad dentinaria. Ese es el otro campo en las que estas nanopartículas se están utilizando y, como le he dicho, están ya más avanzadas en esta aplicación. Además, en ese caso están considerados como cosméticos, no como cosméticos. Entonces tienen todas las pruebas y la experimentación necesaria para poder ser utilizada en humanos es mucho más breve. Y en ese caso sí se está utilizando ya en pacientes. bueno, yo creo que eso es lo que ha despertado bastante interés también en tu charla. Y una pregunta, hemos hablado de factores de riesgo para desarrollar, Ujú. pero hay algunos factores, cuando tú realizas el injerto, aunque hemos visto que son modelos todavía animales, modelos tal, podríamos tener de la experiencia de otros materiales, eh, ¿qué factores hay determinantes de la viabilidad de esos injertos? No ya de la aparición de la enfermedad, sino de que a un señor le vaya mejor o le vaya peor ese tipo de injerto. O sea, la predictibilidad, ¿no?, del tratamiento. Sí Exactamente. hay, bueno, pues en ese campo, a ver, por supuesto, la experiencia del clínico que lo realiza. Estas son unas técnicas muy operador dependientes. Entonces, la experiencia de quien lo hace, por supuesto que es la experiencia y la formación es importante. A igualdad de formación, a factores intrasujetos, pues la edad, por ejemplo, es pues como todo, ¿no? Las personas más jóvenes, su anabolismo es bastante más rápido, entonces siempre podemos esperar más de las regeneraciones en personas jóvenes. Aún así, en personas adultas y adultos de edad avanzada, estas técnicas se hacen sabiendo que tienen una predictibilidad y un rendimiento un poquito más reducido.
El tabaco, igual que todo, también es un factor muy importante. En pacientes fumadores sabemos cómo estas técnicas están no contraindicadas, pero bueno, tienen menos indicación y aún así disminuye más la predictibilidad y en los biomateriales que utilicemos y en la cantidad de hueso autólogo que utilicemos también van a aumentar el rendimiento de nuestra regeneración. Bueno, pues para terminar, solo una pregunta sobre lo que has comentado del secretoma. Es decir, Sí. sorprende la hipótesis de que vaya a ir también ese secretoma de células mesenquimales, pero la duda es si habéis definido, perfilado ya qué es lo que está produciendo dentro de ese medio de cultivo donde se está, si estamos hablando de un lípido, una proteína, estamos hablando de algo, qué es lo que tiene ese efecto beneficioso. Claro, el secretoma lo que se están utilizando son células mesenquimales de humanos. No sé si lo mencionaba, pero en todos los casos se utilizan de humanos. Lo que se hacen es que se cultivan esas células en media de un medio osteogénico. Entonces, cuando a las células las estimulamos con un medio osteogénico, que creo recordar que el componente que llevan primordial es dexametasona, estimula la osteogénesis, las células mesenquimales empiezan a producir citoquina, empiezan a utilizar proteínas morfogenéticas para diferenciarse hacia células del linaje óseo. Entonces, en ese momento es cuando ese secretoma lo recolectamos y se lo inoculamos a las membranas que vamos a utilizar para regenerar el hueso. De tal forma que la hipótesis es esa, ¿no? Que como las membranas están impregnadas en señalización, en interleuquinas, en citoquinas, pues van a hacer que en la zona donde la implantemos estimule de alguna forma la regeneración ósea y la diferenciación de células madre que sabemos que están en el tejido adiposo, en, en el ligamento periodontal, a diferenciarse hacia células óseas y por tanto promover la regeneración ósea. Pero aún no tenemos resultados del estudio en mini-pi, que yo creo que es el que va a traer más luz en este respecto. Muy bien, Manuel. Pues nada, muchísimas gracias por tu charla. Creo que ha habido bastante asistencia, creo que ha despertado interés y nada, animarte a que siga en esta línea de trabajo y casi animarte a que dentro de un año, 2 años, no esperemos 15 años volver a verte la cara, sino antes esperemos que haya resultados intermedios que merezca la pena, que sean transversales y que puedan ser interesantes para distintos grupos del IBS que están trabajando en medicina regenerativa. Y nada, yo te dejo, me voy a utilizar la seda dental después de todo tu charla. Vamos, ya me has convencido directamente y lo interdental y la seda dental es lo más importante del mundo mundial. Además que sí. Nada, para Pues, mí decís que ha sido un placer estar con vosotros hoy en este martes santo y muchísimas gracias por contar conmigo y aquí seguiré estando para cualquier cosa que pueda hacer por vosotros. Pues nada, simplemente decirle al público y recordarle que el mes que viene, en abril, tendremos la otra sesión científica y nos vemos el martes a la 1:30 de la última semana de abril. Pues venga, muchas gracias. Adiós a todos y gracias, Manuel. Adiós.